Hola, muy buenos días. Yo soy Alexandra Verdugo Rola del grupo 32 y hoy en la materia de procesal civil veremos lo que es el juicio ordinario, que en base al artículo 257 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, este nos menciona que todas aquellas contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial se ventilarán en juicio ordinario. Los juicios ordinarios contemplan lo que son cuatro etapas, que cada etapa a la vez se divide tiene sus subetapas. La primera etapa es denominada, conocida como etapa expositiva. Es donde en un primer momento se debe presentar la demanda que, como bien sabemos, deberá contener aquellos requisitos que menciona el artículo 258 del Código de Procedimientos Civiles. Esta deberá formularse por escrito, lo cual ya hemos visto anteriormente en el capítulo de la acción. También se le deberán de agregar en esta los documentos que justifiquen la personalidad en base al artículo 95 y el derecho que ejercitamos en juicio en base al artículo 96, como ya lo hemos abordado en el tema de la presentación de documentos que abarca del artículo 95 al 103. Esta primera etapa, como mencioné, a su vez se divide en subetapas. Esta se divide en cuatro etapas, donde ya vimos la primera subetapa vendría a ser la demanda, o sea, la presentación de esta con todos los requisitos y los documentos que se deben anexar. La segunda viene a ser la admisión, que es donde el juez debe ordenar la admisión de la demanda, que no es más que sabemos es el escrito inicial, cuando ésta cumple con los requisitos que mencioné en el artículo 158. Y es en esa misma resolución judicial que el juez deberá ordenar emplazar al juicio al demandado para que éste dé contestación en un plazo de 9 días. A menos que la demanda sea obscura, irregular, según el artículo 260. Hasta que se corrija o complete o aclare la prevención. Esto hecho de manera verbal y por una sola vez, el juez podrá pronunciarse sobre la admisión o no de la demanda. Como mencioné, pues la admisión debe ser cuando cumpla los requisitos y no se dará la admisión cuando ésta sea oscura o irregular, pero pues en base al artículo 160 se deberá dar contestación a esto y en base a eso el juez decidirá si la admite o no. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que en caso de tener todos los requisitos, el juez dictará la primera resolución judicial, que se les denominada auto admisorio de la demanda, en la cual debe estar fundamentada y motivada. La tercera subetapa de esta etapa inicial es el emplazamiento, que según el artículo 259 nos dice que no es otra cosa más que la notificación más importante. En esta se busca poner en conocimiento a la parte en contra, a la parte demandada, de que existe una controversia en su contra y goza de un término de 9 días para dar contestación a la demanda. El artículo 113 nos menciona la regla general para el emplazamiento, donde nos dice que este debe ser personal y directo, ya sea en el domicilio de la persona o bien donde se encuentre. También este se puede dar de manera indirecta, el emplazamiento. Y el artículo 114 nos dice que de manera indirecta podría ser dejarlo con algún familiar en el domicilio de la persona, siempre y cuando la persona sea mayor de 14 años. Y también podrá realizarse por instructivo, cédula, por correo, por edictos o por lista de acuerdo en base al artículo 116, que son otras maneras de emplazar al demandado. El emplazamiento pues tiene su fundamento legal como todo en el Código de Procedimientos Civiles y este abarca el artículo 110 al 128 y la figura que se encarga de esta importante diligencia viene a ser el servidor público o bien también conocido como el actuario. Este tema igual pues ya lo hemos mencionado anteriormente. La cuarta y última subetapa de la etapa expositiva viene a ser la contestación, que como sabemos ya es el vehículo legal donde el demandado puede hacer valer las excepciones y defensas de la demanda con la contestación de esta. Bueno, solamente en la contestación. Donde tratándose de juicio ordinario se le concede un plazo de 9 días para que conteste y en un juicio sumario es de 7 días para contestar. En todo caso, de no contestar la demanda en dicho término, el artículo 171 nos dice que se le declara rebelde el demandado y se entiende por contestar en sentido afirmativo. Y por lo tanto se le sanciona notificando todas las resoluciones judiciales por lista de acuerdo, aún las notificaciones de carácter personal. Repasando,
El demandado tiene la obligación de dar contestación a cada uno de los hechos expresados en la demanda, ya sea de manera afirmativa, negativa, alegando, todo en cuanto derecho a este le corresponda. El demandado igual podrá allanarse la demanda, lo cual significa que es dar contestación en sentido afirmativo sin excepcionarse ni defenderse, simplemente aceptar todo lo que el actor expresa en la demanda. En este caso, pues no se abre el juicio prueba y solamente se cita para sentencia el mismo, pues porque no hay nada que debatir o que justificar. Debemos saber que la reconvención es regulada al artículo 267 al 272 y se hace valer al contestar la demanda, esto antes de los puntos petitorios. Al darse la reconvención se entiende como una demanda de parte del demandado hacia el actor, o sea, ya cambian los papeles. Y en este caso es el actor, bueno, el actor se vuelve, al actor demandado con reconvención tiene igual el plazo de 9 días, como lo tiene el demandado en su momento para dar contestación. El demandado pasaría a ser demandado reconvencional por la reconvención y el actor pasaría a ser actor reconvencional. Prácticamente es como que el demandado ponga una demanda también ante el actor y ya por este se pasa a ser actor reconvencional y demandado reconvencional. Esto solamente si se da. Ya en caso de que no se dé, pues pasaremos a la segunda etapa. Igual, una vez que es contestado esto, se termina la primera etapa expositiva y pasamos a la segunda etapa, que viene a ser la etapa probatoria. Esto se dé con reconvención o sin reconvención, deberá ser contestado y listo, se pasa a la siguiente etapa, que ya la mencionaré más adelante. La segunda etapa en el juicio ordinario vendría a ser la etapa probatoria, la cual vienen a ser todos aquellos medios o mecanismos que le dota la ley a las partes en conflicto con la única finalidad de que cumplan con su carga procesal en materia de prueba. Esto más que nada constituye una facultad de las partes que ejercitan en su propio interés y no tanto en el deber, ya que el actor justifica o acredita su pretensión o su acción y el demandado acredita los hechos constitutivos de sus excepciones y defensas. De esta manera es que se distribuyen las partes la carga de la prueba o bien la segunda etapa, ya que también el Código Civil nos establece algunos medios de prueba. Del artículo 301 al 319 tenemos la prueba confesional, que esta solamente se da entre las partes en conflicto, donde se busca la aceptación de los hechos de la parte contraria y se obtiene bajo protesta de decir verdad por la contraparte. Si la persona no comparece día y hora que se señaló para el desahogo de la prueba, sin una causa justificada, se le declarará confeso de las disposiciones que se califiquen de legales. Lo mismo ocurre cuando el absolvente no dé respuestas categóricas o bien conteste con evasivas. La segunda prueba que nos dota la ley es la prueba documental, que esta bien puede ser pública o puede ser privada, y esta se regula en el artículo 320 al 338. Esta no se viene a entender como cualquier documento que contenga una leyenda, una firma que pueda servir a las partes en conflicto para efecto de poder acreditar un hecho o alguna circunstancia en juicio. Como mencioné, puede ser pública o privada. Será pública cuando el documento es elaborado por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o por una persona investida de fe pública, como un notario. Los documentos públicos siempre harán prueba plena, salvo que estos sean falsos. Y los documentos, o bien esta prueba, será privada cuando son celebrados por particulares sin la intervención de un servidor público o de una persona investigada de fe. Estos documentos deberán ser ratificados por quien los elabore para que tengan un valor probatorio pleno. La prueba pericial, que es otra que nos dota la ley, tiene su fundamento en el artículo 339 al 346 bis, que se presentará cuando se requieran algunos conocimientos profundos en una ciencia, en un arte, en una profesión, una industria, un oficio. Al momento de ofrecer esta prueba debemos señalar el nombre y apellidos del perito que se va a encargar de darnos ese conocimiento, los estudios de su domicilio, señalar aquellos puntos sobre los cuales va a emitir su dictamen y claro con la firma del perito para efecto de que se prevé que acepta y protestará del cargo conferido. Una vez admitida la prueba, a la parte contraria se le dará un término de 3 días para que éste también designe su perito. En caso que si la parte no lo designa, el juez habrá de designarlo en su rebeldía a este.
Los peritos, según el artículo 384, deberán emitir su dictamen y se ordenará dar vista a la parte contraria para que en el término de 3 días manifieste lo que su derecho convenga. O bien lo que mencionábamos, tendrá un plazo de 3 días para que éste busque su perito y dé también su fundamento, su opinión sobre el tema que se está tratando. También cuando en caso que los dictámenes sean contrarios o contradictorios entre sí, que un perito mencione una cosa y otro otra, el juez nombrará un perito que se denomina tercero en discordia, quien también emitirá un dictamen. Y muchas veces también esto se da porque muchas veces puede ser que uno pague la opinión o vea un acuerdo con el perito de manera que le beneficie y por lo tanto el juez al momento de dar ese tercero en discordia, ese tercer perito, es que ya se da otra opinión más clara y posiblemente la real. Otra prueba que también nos dota la ley es aquella de la inspección judicial en base del artículo 347 al 348, donde los tribunales dan fe de lo que logran percatarse o percibir a través de los sentidos. Para esto debemos señalar sobre qué aspecto queremos que dé fe el tribunal y este señalará día y hora para el desahogo de esta. En la diligencia deberá de asentarse lo que percibe a través de los sentidos y las partes podrán valer sus comentarios. Otra prueba también es la testimonial, que es del artículo 349 al 365. Es sobre aquella persona que tenga conocimiento sobre los hechos de un litigio. Por lo tanto, tendrá la obligación de comparecer día y hora que el tribunal señaló para ser examinado como testigo. Es importante que estos sean imparciales y conozcan los hechos de manera personal y directa. En los hechos de la demanda y la contestación de esta deberán señalarse el nombre y apellido de los testigos. De lo contrario, pues no se admitirá dicha prueba. En base al artículo 385, serán examinados a través de un interrogatorio verbal y directo. Todas las preguntas deberán de contener la frase sacramental que diga el testigo si sabe y le consta. Asimismo, estos serán preguntados por la parte contraria una vez que concluya el interrogatorio. Una última prueba vienen a ser las copias fotostáticas certificadas, las fotografías y otros adelantos técnicos, lo cual nos regula el artículo 366 al 368. En las primeras que vienen a ser las copias fotostáticas certificadas, siempre debemos ofrecer las certificadas por notario o por corredor público, ya que las copias simples pues carecen de valor probatorio. Respecto a las fotografías, se recomienda que se exhiban a juicio certificadas por un notario público y en la última, que son aquellos aparatos o mecanismos, más que nada aquellos que produzcan un sonido, una imagen, se podrán aportar como prueba dándoselas al tribunal, ofreciéndole este aparato, de lo contrario no se desahogará la prueba. Por último, tenemos la prueba presuncional, que es del artículo 372 al 376, que esta surge cuando de un hecho conocido, llegamos al conocimiento de otro que desconocíamos. Este puede ser de manera legal, si se da por consecuencia de la ley, o puede ser humana si es consecuencia de la actividad humana. Muchas veces en un interrogatorio estamos mencionando algún hecho o hacemos alguna pregunta en base a que nos digan de ese hecho y de esa pregunta surge otro dato que no conocíamos y por lo tanto esta viene a ser la prueba presuncional. Ya continuando con la etapa probatoria, que es la segunda etapa en el juicio ordinario, tenemos 3 etapas dentro de esta, 3 subetapas que vienen a ser primeramente el ofrecimiento, la admisión, que vienen a ser el ofrecimiento, la admisión y el desahogo. En el ofrecimiento, las partes podrán ofrecer todos los medios de pruebas que estimen pertinentes bajo ciertos requisitos, que es establecer la denominación de la prueba que ofrecemos, señalar en qué consiste, establecer con qué o qué hechos relacionamos este medio de prueba que ofrecemos y no deberán ir en contra de lo moral del derecho ni de las buenas costumbres. La segunda etapa es la admisión, que se ve en el artículo 191. Esta es una actividad que le corresponde al juez, que es donde verá que el escrito de ofrecimiento de pruebas reúna todos estos requisitos de ley y esté en condiciones de señalarse en una resolución judicial, cuáles admite, ordenando su preparación
y condiciones para su desahogo y cuáles serían las que va a desechar, señalando claro los motivos, circunstancias y el fundamento legal por el cual lo hace para poder desechar dicha prueba. En la tercera etapa de desahogo participan activamente el órgano jurisdiccional como las partes en conflicto, incluso algunos terceros como lo podrían ser testigos y peritos. Quedará constancia de todo lo acontecido y deberá ser firmada y autorizada por el juez y secretario correspondiente, como por todas aquellas personas que intervinieron en esta etapa, como mencioné, en caso que también intervengan los testigos y peritos. La valoración se ve como una cuarta etapa en el periodo probatorio, que se analiza hasta la sentencia definitiva al dictarla, que es la última etapa en el juicio ordinario, que ya veremos más adelante. Es donde el juez tendrá la obligación de establecer qué valor le otorga a cada una de las pruebas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas, señalando en su sentencia si les otorga valor probatorio pleno y estableciendo los motivos y circunstancias y fundamentos legales para dicha decisión. En base al artículo 394 al 416, nos dice que existen diversos sistemas para valorar las pruebas. Entre estos destacan 3. Es donde tenemos el sistema de libre albedrío, que no es más que nada cuando el juez es el único facultado para determinar libremente a qué pruebas les otorga y a cuáles les niega valor probatorio pleno. Esto a decisión del juez. Otro sistema viene a ser el sistema legal, donde la ley señala la hipótesis, parámetros que debe seguir un juez al momento de valorizar una prueba y otorgarle o negarle el valor probatorio. Esto, en base a la ley, más que nada, es cuando reúna o no los requisitos que la ley plasma. Por último, contamos con un sistema mixto, que es el que viene a ser adoptado por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. No es más que nada una combinación de ambos criterios, ya sea del libre albedrío, porque es la libertad del juez, y entre estas tenemos las pruebas periciales, testimoniales, y en el sistema legal, que es otro también que recoge, puesto que es mixto, que nos establece la ley. Y entre estas encontramos las pruebas confesionales, documentales, presuncionales y los adelantes técnicos y científicos, igual las fotostáticas. Existen sistemas orales, escritos y mixtos para efectos de la recepción y la práctica de las pruebas. Nuestro derecho procesal acoge el sistema mixto, que en el artículo 292. Que es el sistema escrito donde se da el ofrecimiento de admisión y es en forma oral el desahogo que se da en ambas. El término de prueba será ordinario 40 días cuando las probanzas se desahoguen dentro del lugar de residencia del tribunal en donde se está tramitando dicho asunto. Y será extraordinario de unos 70 días en los casos en que las pruebas deban desahogarse fuera de la residencia del tribunal, dentro o fuera de la República Mexicana, para que proceda el término de pruebas. Se requiere, para término de pruebas extraordinario, se requiere que según el artículo 293 se solicite al momento de ofrecer pruebas en testimonial señalar el nombre y domicilio de los testigos. En prueba documental, donde debemos señalar dónde se encuentra el archivo o la denominación de este. Para garantizar el debido desahogo de dicha probanza será mediante el depósito de la cantidad de dinero que fije el juez al conceder el periodo extraordinario. El artículo 295 nos menciona que el término extraordinario de prueba será de 70 días dentro del territorio nacional y fuera del estado, de 100 días en América del Norte, en la Central o en las Antillas y de 120 días en cualquier otra parte. Muy bien, ahora vamos con la tercera etapa, que viene a ser la etapa de alegatos, que es considerada como aquellas conclusiones del hecho y de derecho que en forma escrita deberán de proponer las partes y con las cuales el actor determina que procede su acción en juicio y el demandado sus excepciones y defensas. Esta viene regulada en el Código de Procedimientos Civiles del artículo 388, 389 y el 391. Esta etapa da inicio una vez que se concluye con la recepción de las pruebas ofrecidas, poniéndose los autos a disposición de las partes para que en un término de 6 días comunes, esto se refiere que tanto para el actor como para el demandado, en forma escrita formulen sus alegatos, esto en base al artículo 417. Transcurrido el término para formular los alegatos a petición de parte o de oficio, se citará
el expediente o el asunto para dictar sentencia. Lo que resta será resolver o dirimir un conflicto. En definitiva, mediante el dictado de la sentencia definitiva, la última etapa en los juicios ordinarios es conocida como sentencia o sentencia definitiva. Es aquella donde los tribunales dictan una serie de resoluciones judiciales con motivo de las peticiones de las partes o de oficio cuando así lo permita la ley. A cada promoción o petición de las partes deberá de recaer una resolución judicial, y toda resolución judicial que se dicta forzosa, necesaria e indispensablemente debe estar debidamente fundamentada, esto con apego a algún dispositivo de ley, y debe estar claro motivada, argumentada, motivada legalmente sobre aquellos aplicables al caso planteado. Dependiendo del tipo de promoción o la petición, será la resolución que se dicte. Pueden ser decretos, que vienen a ser aquellas resoluciones de mero trámite que no imponen obligaciones a las partes y por lo tanto no hacen avanzar el procedimiento. O bien pueden ser autos, que son aquellas resoluciones que sí imponen obligaciones procesales a las partes y por lo tanto hacen avanzar el proceso de una etapa a otra. También pueden ser sentencias interlocutorias, que éstas resuelven las cuestiones accesorias o incidentales que surgen durante el proceso, o bien sentencias definitivas, que éstas resuelven el fondo del conflicto y que deben absorber o bien condenar a la parte demandada. Toda sentencia se dice que tiene la presunción de dictarse conforme a derecho y conforme a lo establecido en nuestra Constitución. Siempre deben contener lugar y fecha en que se dicten, y para que tenga valor deben estar debidamente selladas, sin rayaduras, sin tachaduras, sin abreviaturas y firmadas por el titular del órgano jurisdiccional de que se trate, siendo este un magistrado, un juez, un secretario de acuerdo con el que se actúa y da fe. Ya por último, la parte de una sentencia, que como vimos la sentencia en la última etapa del juicio ordinario, son 4, donde primeramente es el proemio, que establece la identificación de las partes, y el juicio segundo son los resultados, que no es más que nada la descripción histórica de lo que pasó en el juicio. En tercer lugar tenemos los considerandos, que viene a ser la parte medular, aquella donde se señala el criterio adoptado por el juez para resolver tal conflicto. El cuarto son los puntos resolutivos, que se resumen en los considerandos, lo que resultó al final del juicio de forma concreta de cómo se resolvió el mismo. Por último, comentaremos cuándo es que causa ejecutoria una resolución judicial. Esto en base al artículo 418, que nos dice que hay cosa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causa ejecutoria. Esto puede darse por 2 motivos: por ministerio de ley. Primeramente, aquellas sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda el equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente en el estado que nos encontramos en la fecha de presentación de la demanda. Y en segundo lugar, las sentencias de segunda instancia. Y tercero, las demás que se declaran irrevocables por prevención expresa de ley y de las que se dispone que no cabe recurso. El artículo 419 nos regula el segundo motivo por el cual causan ejecutoria, que es por declaración judicial, y esta también se regula en el artículo 420 y 421. Primeramente tenemos las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial. En segundo tenemos las sentencias que, hecha notificación en forma, no se interpone recurso en el término señalado por la ley. Y en tercero, aquellas sentencias que se interpuso recurso, pero no se continuó en forma y los términos legales, o se desistió de él la parte o su mandatario con poder o cláusula especial. Muy bien, como podemos ver, el juicio ordinario viene a ser un juicio más largo, más extenso, puesto a sus 4 etapas, ya que a diferencia del juicio sumario, que ya trataremos más adelante, este es más corto. Este es para ciertos procesos que se requiera de una resolución más pronta.